El libro del Génesis, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 50, está dominado por 4 grandes hombres: Abraham, Isaac, Jacob y José. Es difícil posicionar a estos antepasados remotos del pueblo de Israel en una época concreta, pues la gran mayoría de cosas que conocemos sobre ellos fueron heredadas desde la tradición oral que después fue plasmada en el libro de la Torá. De acuerdo con los usos, costumbres y creencias de estos personajes, algunos especialistas creen que vivieron en algún momento entre el año 2000 y el 1500 antes de la era común, época en donde los amorreos, antiguo pueblo semita, empezó a tener una fuerte influencia en la región siro-palestina y al occidente del río Éufrates. Hay quienes asocian la mudanza de Abraham desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán con las grandes migraciones de los pueblos amorreos desde la Mesopotamia hasta el territorio de lo que hoy es Palestina. Este hecho ha sido emplazado entre el 1900 y el 1800 antes de nuestra era. De hecho, y siguiendo esta línea de ideas, los eruditos han indicado que José, la cuarta y última figura del ciclo patriarcal, puede ser una simbolización del mandato de los Hicsos en Egipto. Los Hicsos eran un pueblo de origen semita que para el año 1800 a.C. se había establecido en las fértiles tierras egipcias, dominando la región por un período de más de 250 años. Las figuras de los patriarcas, perdidas en un tiempo casi mítico, nos hablan de la historia de un colectivo humano con sus propias vicisitudes y problemas, una historia nutrida por las experiencias vitales de seres humanos concretos y arraigada en las relaciones económicas y políticas y en el sistema de creencias religiosas de una época determinada. Abraham, llamado Abram hasta Génesis 17, hace su primera aparición en el libro del Génesis en el capítulo 11, verso 26. Allí se le menciona como el hijo de Teraj. Abraham vivía junto con sus 2 hermanos Nahor y Harán. Asimismo, por vez primera hace aparición su esposa Sarai, que después sería Sara. La familia de Abraham se nos presenta como descendientes de Sem, hijo de Noé. Sin ninguna razón aparente, Teraj tomó a sus hijos y a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sara, y salió de Ur de los Caldeos hasta la tierra de Harán. En este último lugar, Abraham tuvo su visión profética y fue llamado por el Señor para habitar la tierra de Canaán. Ur de los Caldeos, la primera casa de Abraham, es un sitio enigmático, pero los hallazgos arqueológicos recientes han arrojado luces sobre este antiquísimo emplazamiento. Los datos arrojan que este centro urbano existió desde el año 2800 a.C. Fue una portentosa ciudad-estado sumeria que nutría una red compleja de ciudades como Lagash, Uruk, Eridu y Larsa. Estos centros urbanos desempeñaron un rol protagónico entre el año 2900 y el 2350 antes de la era común, que es un período conocido como la era dinástica temprana. La ciudad de Ur siguió teniendo un sitio de preeminencia en materia religiosa y política a lo largo de todo el tercer milenio antes de nuestra era. La Ur de Abraham duerme sobre la actual nación de Irak. Ur se encontraba emplazada en la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Su privilegiada posición geoestratégica y geopolítica sembró terreno fértil para levantar una ciudad con relaciones económicas complejas y sofisticadas. La ciudad que dejó atrás Abraham poseía talleres de artesanos, un comercio álgido cuyo punto central era el templo, una robusta burocracia palaciega y un régimen de explotación basado en la propiedad privada de sacerdotes y nobles guerreros sobre las fértiles tierras. Abraham claramente conoció los cultos dedicados a deidades lunares, deidades solares, deidades propias de la ciudad y deidades vinculadas a ritos de fertilidad. Estos cultos, creían los antiguos pueblos semitas, cohesionaban la vida social
social y familiar. Abraham pudo haber sido el producto de una gran marcha semítica a lo largo de toda la Mesopotamia, en donde se incluían personas como los arameos. Los arameos antiguos migraron hacia ciudades que eran antiquísimas, pero que no eran fundaciones arameas. Estos arameos eran un pueblo semita nómada emparentado con el Israel de antaño, pues la tabla de naciones de Génesis 10 coloca a Aram entre los descendientes de Sem, y es plausible que el vocablo caldeo provenga de una aramaización de algún nombre acadio, mucho más antiguo. Los pueblos semitas articularon su vida a lo largo de toda la Mesopotamia. De este caldo de pueblos primitivos surgieron Abraham y su respectiva familia. De hecho, en el capítulo 26 del libro del Deuteronomio, se dice que en el momento de pagar el diezmo y presentar las primicias al sacerdote, el oferente debe decir: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. El libro del Génesis nos habla de las aventuras de un colectivo humano seminómada que debía procurar buenos pastos para su ganado y que establecía relaciones de intercambio comercial con núcleos urbanos importantes. Esto es una primera gran pista. Tenemos ante nuestros ojos a pastores trashumantes que tenían que aprovechar los ciclos estacionales en aras de buscar verdes pastos para sus bestias. Los animales más comunes de los antiguos pastores de la región siro-palestina y de la Mesopotamia eran las ovejas, las cabras y los toros. De estos animales se procuraban ricas carnes, leche, queso y lana. La vida económica y las relaciones familiares y sociales de estos pueblos estaban cimentadas en estos animales. Estas patrias errantes no vagaban por ahí sin rumbo alguno, sino que su movimiento estaba determinado por el cambio de estaciones a lo largo del año, una estación seca y una estación de lluvias. Cuando el clima seco arreciaba, los patriarcas y sus familias se desplazaban hasta regiones montañosas, en donde su ganado podía pastar. Cuando la época de lluvias retornaba a todo el creciente fértil, los ganaderos trashumantes aprovechaban los ricos pozos y exuberantes tierras cultivadas para sus ganados. La base material de la vida de los antepasados de Israel era el ganado menor y mayor. Así, los bienes de Abraham consistían en numerosísimos asnos, camellos, machos cabríos, cabras, ovejas y también seres humanos, siervos y siervas. Jacob, el de la visión de la escalera celestial, tenía que procurarse su sustento apacentando el ganado de Labán, su suegro. A diferencia de nuestros pequeños y limitados núcleos familiares modernos, que solo consisten en una pareja de padres y sus hijos, los patriarcas que habitaban el creciente fértil antiguo estaban a cargo de numerosas esposas, familiares cercanos en diversos grados, como sus hijos, las esposas de sus hijos, los hijos de sus hijos y ocasionalmente algunos sobrinos o hermanos enfermos. La riqueza de un hombre era medida por su capacidad reproductiva, pues para los pueblos antiguos era importantísimo mantener el nombre de una familia, el legado de un ancestro y los bienes y posesiones materiales vinculados a un grupo familiar. En esta época arcaica aún no existía una noción sobre la inmortalidad, por lo tanto se consideraba que la eternidad era plausible si se dejaba una descendencia y se perpetuaba el nombre. Ahora bien, más allá del paisaje que nos pueden brindar las sagas de la Biblia, casi ningún dato verificable tenemos a disposición para estudiar a los patriarcas. Tenemos que entender que los lugares, hechos, personas y eventos descritos en el Génesis tienen una intención teológica y fueron descritos gracias a una grandísima tradición oral que pervivió a lo largo de las centurias. No hay razón para no creer que detrás de estos relatos, en el núcleo de estas historias, no perviva una persona real, con todas sus desventuras y grandes anécdotas y hazañas. Se nos cuenta que Abraham, llamado Abram hasta el capítulo 17 del Génesis, era originario de Ur de los Caldeos,
un emplazamiento situado en el suroeste de la Mesopotamia, en lo que actualmente es el Golfo Pérsico. Desde allí se movilizó hasta Harán, en el noroccidente de la Mesopotamia. Mientras esto pasaba, Teraj, padre de Abraham, era el jefe del clan, pero cuando murió, el liderazgo pasó a Abraham. En el capítulo 12 del Génesis está el gran punto de inflexión de la historia. Abraham es llamado por Dios para dejar atrás su parentela y desplazarse hasta la tierra que este misterioso Dios le habría de indicar. Este mandato estuvo acompañado de una serie de promesas. Abraham sería bendecido con una gran descendencia, con una rica y fructífera tierra, y todas las naciones del mundo serían bendecidas en su nombre. Es muy probable que este relato simbolizara el tránsito desde unas creencias politeístas hacia unas que bien podrían ser o monolátricas o monoteístas. Ya hemos visto que estos grupos transhumantes tenían que convivir cotidianamente con el drama que implica relacionarse con los elementos de la naturaleza. Los pastos son escasos durante las temporadas secas y no es nada raro enfrentarse con largos tiempos de hambruna. Recordemos que se nos relata que Abraham tuvo que visitar Egipto porque los recursos eran escasos en la Palestina, y para lograr el acceso a la tierra de los faraones tuvo que mentir sobre su estatus conyugal, diciendo que Sara, su esposa, era en realidad su hermana. El faraón se asombró con la belleza de Sara y la hizo parte de su harem, pero ante tal relación ilícita, la tierra de Egipto fue castigada con plagas. Después de que el faraón se enterase de su pecado, devolvió a Sara con Abraham y les hizo marcharse con todas sus pertenencias. Hay un relato gemelo que básicamente es una calca de este. Abraham le dijo a Abimelech de Gerar que Sara era su hermana, pero Abimelech fue advertido en un sueño de la verdadera relación marital de Sara y Abraham, por tanto no procedió a sostener una relación ilícita. El rango geográfico de acción de Abraham era no menos que amplio. Se cree que él se movía a lo largo del Negev, una región al sur de la Judea. Este territorio se halla emplazado entre las tierras cultivadas y la región desértica del Sinaí. En este tipo de difíciles terrenos, los conflictos no se harían esperar. Recordemos que el mismo sobrino de Abraham, a quien conocemos como Lot, tuvo que dejar el grupo, pues los pastores a su cuidado empezaron a pelear con los pastores subordinados a Abraham. Abraham tuvo que emigrar por un lado y Lot por otro. Lot eligió las riquísimas y verdes tierras adyacentes al río Jordán, mientras que Abraham partió hacia la zona montañosa. Dice Génesis capítulo 13, verso 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Abraham era retratado como un poderoso dueño de rebaños, llegando hasta el punto de poder enfrentarse en batalla contra reyes portentosos. Se comenta que Lot, su sobrino, se vio envuelto en una guerra y fue capturado por reyes extranjeros que lo transportaron hacia el norte de Siria como un prisionero. Abraham, junto a 318 hombres, fue en rescate de su sobrino y salió victorioso. Tras esta impresionante gesta militar, Abraham pagó tributo al rey sacerdote de Salem, llamado Melquisedec. Esta ciudad de Salem después sería conocida como Jerusalén, y Melquisedec era un sacerdote de El Elión, que traducido es el Dios Altísimo. En la antigua ciudad de Salem era adorado un antiquísimo Dios que estaba acompañado por una cohorte celestial. El poema de los graciosos dioses, hallado entre los textos ugaríticos, dice: «Permitir que me dirija a vosotros, bondadosos dioses, las soberanas divinidades, hijas de él, los bien amados príncipes. Conceded a la ciudad las dádivas de lo alto, en el interior, en las alturas, en sus cabezas, y que coman cada pan, ay, y que beban cada vino, ay,
o Shalem Melka, o Shalem Melkamu. Parece que la antigua ciudad de Salem era un centro de culto importantísimo para los pueblos cananeos. Un poderoso hombre como Abraham precisaba de una descendencia, pero aún no había podido lograr obtener hijos con su esposa Sara. El único heredero que podríamos considerar más o menos legítimo que tenía Abraham era un extranjero llamado Eliezer, un hombre oriundo de Damasco, Siria, que era el siervo o criado principal de Abraham. Ante la desesperación de Abraham, Sara le entregó a su esclava personal, Agar la egipcia, para que fuese concubina de su esposo, y de la unión entre Abraham y Agar nació Ismael. Esta práctica era usual y es relatada en el Código de Hammurabi. Cuando una esposa entrega a su esposo a su esclava personal, el hijo fruto de esta unión sería descendiente de la esposa, es decir, de la señora de la casa. El rito babilónico establece entonces que en el momento del parto, Sara tuvo que haber recibido a Ismael en sus piernas para que fuese adjudicado como su hijo. En el capítulo 17 del libro del Génesis se nos presenta a Dios con el nombre de El Shaddai, que significa el Todopoderoso. En el pequeño relato de este capítulo, el Todopoderoso ratificó su alianza con Abraham, y como signo visible de este pacto, hizo que el patriarca y sus descendientes se circuncidaran. Entre los capítulos 18 y 19 del Génesis, 3 extraños se aproximaron a la tienda de Abraham, y nuestro patriarca, siguiendo las normas orientales de hospitalidad, les ofreció comida y se dispuso a lavarles los pies con agua. El narrador describe esta escena como una teofanía, es decir, como una manifestación de Dios a un ser humano. Estos mensajeros divinos trajeron consigo 2 noticias, una buena y una mala. La buena era la reconfirmación de la promesa hecha por Dios a Abraham, y con esto el patriarca tendría un hijo a pesar de su avanzada edad con su esposa Sara. La mala noticia proferida por los mensajeros celestiales fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades licenciosas que albergaban a Lot y a su familia. Solo estos familiares de Abraham serían salvados del fuego destructor. En el capítulo 21 del Génesis se nos relata el nacimiento de Isaac, hijo de Abraham y Sara. Sara hizo que Abraham expulsara a Agar e Ismael para que Isaac tuviera preeminencia en lo concerniente a la sucesión. A lo largo del capítulo 22 del Génesis va subiendo como la espuma el clímax de la vida de Abraham. El primero de los patriarcas fue mandado por Dios a sacrificar a Isaac, hijo de la promesa. El lugar del sacrificio fue elegido por Dios, el monte Moria, el cual, establece la tradición, sería el lugar en donde Salomón construiría el templo. La fe de Abraham fue puesta a prueba, y cuando se preparaba para ejecutar la funesta acción, el ángel de Dios detuvo a Abraham, y el objeto del sacrificio fue cambiado por un carnero. Este relato puede tener 3 interpretaciones. La primera es que la práctica de los sacrificios humanos, que era común entre los pueblos vecinos de Israel, fue prohibida desde un principio para Israel. La segunda es que Isaac simboliza al pueblo elegido y Dios siempre salva a su pueblo. La tercera hipótesis es que Abraham fue un hombre de una fe muy fuerte y férrea. En Génesis 23 se nos relata la muerte de Sara, la primera matriarca, la queridísima esposa de Abraham. Y con esto se describe los actos fúnebres que hay tras este hecho. Sara murió de 127 años. Esta fue una gran pérdida para Abraham, quien debió conseguir una buena tierra que sirviese como sitio de descanso eterno para su amada. Abraham recurrió a los heteos, antiguo pueblo cananeo, y compró a Efrón la cueva de Macpela, junto con todos los árboles que circundaban esta cueva. El valor fue de unos 400 siclos de plata. La cueva de Macpela está ubicada al oriente de Mamre en la tierra de Hebrón. Entre los capítulos 24 y 25 del libro del Génesis, Abraham, ya presintiendo su muerte, optó por buscarle esposa a su hijo Isaac, práctica que era común en esa época. Para esta misión encomendó a su querido siervo Eliezer para que fuese hasta Harán en Mesopotamia y hablase con Labán,
hermano de Rebeca. Labán se sintió muy entusiasmado por los regalos ofrecidos por Abraham y gracias a estos generosos obsequios entregó a su hermana para unirle en matrimonio con Isaac. Isaac es descrito por la Torá como una persona introvertida, callada, sumisa ante su esposa y en fin, bastante apacible. De Isaac no se dice mucho, pero de Jacob sí pervive una riquísima tradición literaria. Jacob tenía un hermano gemelo llamado Esaú. Esaú era un hombre fornido, fuerte, intrépido, valiente y gustaba de la vida del campo y las exigencias de este indómito terreno. De la misma manera era un sujeto impulsivo y se dejaba guiar por los instintos. Jacob era apacible, pero muy racional y astuto. Esaú había nacido primero que su hermano gemelo, y por lógica debió de haber recibido la bendición de su padre Isaac. La bendición era sumamente importante, pues entre los pueblos del antiguo Próximo Oriente las palabras gozaban de mucha autoridad. Por eso es que no se rompía una promesa. Los semitas primitivos consideraban que tras las bendiciones y maldiciones estaba oculto un gran y temible poder. Sabemos que Esaú era muy impulsivo y hasta cierto punto no del todo racional. Jacob reconocía la debilidad de su hermano y debía aprovecharla para usurpar el derecho de primogenitura. Así que en Génesis capítulo 25 versos del 29 al 34 existe un relato que asegura que Esaú volvió después de una fructífera jornada de cacería a su hogar, y su hermano Jacob estaba cocinando unas riquísimas lentejas. Exhausto por su gran labor, Esaú pidió a su hermano de la deliciosa comida que estaba preparando, a lo que Jacob contestó que el precio de una porción de ella sería el derecho de la primogenitura. Esaú estaba escuchando más a su estómago que a su cabeza y cedió ante tal petición. Ya habiendo conseguido el derecho de primogenitura, Jacob tendría que adquirir la bendición de su padre Isaac. Isaac admiraba profundamente a Esaú. Quizá veía en su hijo mayor una serie de características que a él le faltaban, tales como la confianza en sí mismo y la fortaleza física y mental. Isaac, ya avanzado en edad, sufría de una terrible ceguera, padecimiento bastante usual entre los pueblos del desierto. El patriarca también sentía inmenso temor porque la muerte le sobrevendría pronto. Por ello creía conveniente pasar el bastón de mando a su sucesor. Isaac hizo pasar a la tienda a su hijo Esaú y le brindó instrucciones de traerle un platillo de cacería salvaje, y después de esto le bendeciría. Rebeca, madre de ambos, pero que prefería a Jacob por sobre Esaú, escuchó la conversación de su esposo con su hijo mayor. Inmediatamente hizo que Jacob sacrificase un cordero joven para que ella pudiese preparar un sabroso guiso. Rebeca entregó a Jacob las ropas de su hermano Esaú y utilizó la piel del cordero para ponerlas encima de los brazos y el cuello de Jacob, simulando el vello corporal, pues Esaú era bastante peludo. Isaac le dio a Jacob la bendición que iba a ser para Esaú, y la decisión no tendría vuelta atrás. Isaac claramente confundió a Jacob con Esaú, pues tocó los vellos que había en su brazo y olió el aroma de su ropa. Esaú estaba colérico y lanzaba maldiciones. Había prometido asesinar a su hermano. Ante tales amenazas, Rebeca envió a Jacob con Labán, hermano de ella y tío de Jacob. Jacob huyó y se detuvo en Betel, tierra situada en el centro de Canaán. Tomó una roca y se recostó sobre ella. Cuando cayó dormido tuvo un sueño, una teofanía. El Señor se le apareció y se presentó como el Dios de sus ancestros. Le dijo que la tierra donde estaba reposando pronto sería de su gente, de sus descendientes, y ratificó la promesa hecha a Abraham. Todos los pueblos de la tierra serían bendecidos en su nombre. En el lugar de esta aparición divina, Jacob asentó un santuario que serviría como memorial de la alianza hecha con el Señor. Jacob arribó a las tierras de su tío Labán e inmediatamente cayó enamorado de su prima Raquel. Labán, que era un hombre astuto, le dijo a Jacob que si trabajaba 7 años para él,
podría casarse con su bella prima. Nuestro patriarca no tuvo duda alguna en seguir tal instrucción y trabajó arduamente para conseguir la mano de la bellísima Raquel. 7 años pasaron y cuando Jacob fue a reclamar su premio, la costumbre decretaba que tenía que recibir a la novia cubierta en un velo y bajo el amparo de la oscuridad. Después de que el matrimonio fue consumado, a la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta que en realidad se había casado con la hermana mayor de Raquel, llamada Lía. Labán tenía que casar primero a Lía, pues era la hermana mayor. Una ira asesina recorrió el cuerpo de Jacob, pues se sentía estafado. Su sagaz nuevo suegro le indicó que si trabajaba otros 7 años para él, podría acceder a la preciosa Raquel, términos que fueron aceptados de mala gana por nuestro desolado patriarca. Jacob se volvió mucho más sagaz con el tiempo. El patriarca ya gozaba con 2 esposas y entabló un contrato con su suegro Labán. Todo ganado que no naciese blanco pasaría a ser parte de la posesión de Jacob. El patriarca se volvió un ávido observador de la naturaleza y a través de técnicas de reproducción logró obtener muchas ovejas y cabras moteadas y negras. Tras esta victoria sobre su suegro, optó por irse, no sin que antes Labán le increpase haber robado a los ídolos familiares de su casa. Esta era una grave acusación. En realidad, la que robó a los dioses tutelares de la familia de Labán fue Raquel, ya que ésta aborrecía a su padre por haber devorado toda su dote. Jacob y Labán debieron establecer un proceso de paz. En Génesis capítulo 31, versos del 52 al 54 se dice: Testigo sea este majano y testigo sea esta señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. El majano, que era un montículo de piedras, fungía como una delimitación territorial y altar de sacrificios. Entre los capítulos 32 y 33 del Génesis se establecen 2 grandes hechos fundamentales para la vida de Jacob. En primer lugar, debió pelear contra Dios, lo que podría ser un indicativo de una teofanía y de una lucha interna. El viejo hombre debería luchar para convertirse en un ser humano nuevo, dispuesto a afrontar una misión divina. El segundo gran hito es que Jacob buscó voluntariamente el perdón de Esaú. Jacob cambió su nombre a Israel, aquel que pelea con Dios. Entre los capítulos 35 y 36 del Génesis se narra el retorno de Jacob a Betel, lugar en donde había presenciado la escalera hasta el cielo, de donde subían y bajaban ángeles. Jacob dio instrucciones a Raquel y Lía para preparar el sitio en aras de adorar a Dios. Estas mujeres debían sustraer todos los dioses extranjeros. Después de esto, la historia de Jacob se ve interrumpida por el ciclo de José. La saga o ciclo de José sigue algunas líneas propias de las novelas o de las historias edificantes muy propias del antiguo Próximo Oriente. En estas historias el bien siempre triunfa sobre el mal, y los seres humanos bondadosos son gratificados con grandes recompensas. Por otra parte, el oprimido injustamente adquiere su redención. Incluso el ciclo de José guarda ciertas similitudes con la historia del profeta Daniel, quien ganó el beneplácito del regente interpretando prolijamente los sueños. En el ciclo de José hay diferencias radicales con las otras historias de los patriarcas. Una de ellas es que Dios no se comunica con José de la misma manera que lo hacía con sus antepasados. Es decir, Dios no hace uso de teofanías o conversaciones directas, sino que le va guiando en el decurso de los hechos. José es acusado por sus hermanos de ser arrogante, ya que él era el preferido de Jacob y tenía sueños constantes en donde se evidenciaba que sus hermanos habrían de rendirle pleitesía. Algunos de los hermanos de José querían asesinarle, pero al final tomaron la decisión de venderlo a una caravana de ismaelitas. José pasó a servir a la casa de
de Potifar, y allí fue seducido por la esposa de su amo. José no se atrevió a darle consentimiento a sus avances, y al sentirse rechazada, la esposa de Potifar acusó a José de un intento de violación. Tras esto, el hijo de Jacob pasó una larga temporada en prisión. Allí conocería al panadero real y al copero o mayordomo real. José interpretó que los sueños tenidos por el copero real significaban que pronto sería liberado, cosa que pasaría. Por otro lado, los sueños del panadero real eran de mal augurio, pues este sería ejecutado por el faraón. El faraón precisaba de un buen intérprete de sueños para darle un significado palpable a sus pesadillas. El copero recordó el don dado por Dios a José y le indicó al faraón que debería consultar con este joven hebreo. José profetizó los años de abundancia y carestía en Egipto, y pronto se convirtió en el visir del faraón, el segundo a cargo en este vasto imperio. En la época de hambruna, los hermanos de José fueron a comprar comida a Egipto, y cuando arribaron a esta tierra no reconocieron a su hermano José. José los puso a prueba para ver si se habían arrepentido de lo que realizaron, y encarcelaron a Rubén, hijo de Jacob, amenazando que no le liberaría hasta que trajeran a Benjamín, su hermano menor. Los hermanos recogieron a Benjamín, lo llevaron a Egipto. José liberó a Rubén y organizó un banquete en su casa para todos. Allí continuaría el plan de José. Este inculparía a Benjamín de querer robarle, y ante el temor de que encarcelaran a su hermano menor, Judá ofreció su vida en rescate por él. Al ver la nobleza de sus actos, José reveló a sus hermanos su verdadera identidad, y ellos junto con Jacob y sus familias marcharían hasta Egipto. Jacob bendijo al faraón, lo cual para muchos demuestra que el faraón era de la casa de los Hicsos, pues Jacob le reconoció como un semita, y un faraón semita debería recibir la bendición de un anciano de su misma estirpe. Génesis termina con la muerte de Jacob y su entierro en el cementerio de sus antepasados, y con la muerte de José y su deseo de no ser enterrado en Egipto. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.